Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy los saludo desde la Institución Educativa Técnico Superior Industrial y aquí tendremos un tema muy importante porque hablaremos de la lectura, escritura y la literatura en tiempos contemporáneos. Me acompaña en el día de hoy a un poeta, escritor y ensayista colombiano, nacido en la bella Hija del Sol, Barranca Bermeja, y estoy hablando del maestro Antonio Acevedo Linares, quien en sus obras exploran la identidad, la memoria y la cultura desde una mirada sensible. Bienvenido, maestro, a nuestro podcast desde aquí, desde la Institución Educativa Técnico Superior Industrial. Gracias, profesora Lady. Listo, entonces empecemos con nuestro tema y queremos que nos cuente, maestro, algo súper importante. ¿Cómo inició su camino hacia la escritura? Bueno, ya lo dije en la charla de hoy, un poco como resultado pues, de mi experiencia con los libros, ¿no? Uno se acerca a los libros y no sabe de pronto hasta dónde lo pueden llevar. Yo resulté escribiendo después de haber leído mucho a finales del bachillerato, comienzos de los primeros años de universidad, y esas lecturas me alucinaron completamente, me encantaron. Descubrí que se podían decir muchas cosas bellas con las palabras y un día me vi escribiendo. Pasé de la lectura a la escritura de una manera natural, de una manera espontánea. Seguramente eran textos muy malos, pero fue parte de mi ejercicio en abordar, digamos, el proceso de escritura. Y entonces ahí descubrí el mundo maravilloso de la literatura y hasta el día de hoy no he parado de escribir, ¿no? Maestro, usted nos contaba una anécdota muy especial, era que su tío le regaló un libro y ese fue como el punto. ¿Cuál ha sido la influencia que usted ha recibido para poder desarrollar su propio estilo? Sí, ese pariente, ese tío, me regaló varios libros y varios libros de carácter literario. Me recuerdo, por ejemplo, una revista en Colombia muy famosa que se llama Puesto de Combate, que dirige Álvaro Misiáez Arévalo. Me regaló las revistas de los nadadistas, Nadadismo 70. Y esas lecturas literarias me dieron la posibilidad de conocer autores que yo no conocía, ¿no? Ahí fue, digamos, el inicio de abordar específicamente la literatura, porque el tío era muy inquieto y me prestaba los libros, ¿no? De alguna manera, pues yo resulté escribiendo y descubriendo que de pronto tenía cierta facilidad para escribir, ¿no? Exacto, usted tenía cierta facilidad, pero hay algo que nos captó mucho la atención, maestro. Usted le decía a nuestros estudiantes, importante que para escribir hay que leer. Cuéntenos ese gran consejo que usted nos dejó hoy a los estudiantes en el conversatorio. Sí, eso en mi propia experiencia personal, eso lo descubrí porque me di cuenta de que no podríamos escribir sin haber leído lo suficiente, porque el leer implicaba conocer el lenguaje, ese instrumento maravilloso de la sensibilidad y la inteligencia. Entonces, descubrir que podríamos decir grandes cosas o cosas muy simples era gracias a la lectura, porque la lectura nos llena de conocimiento, nos despierta emociones que de pronto no sabíamos que la teníamos. Y eso hace que entonces uno se quede alucinado, encantado con ese proceso de leer y escribir. Y cuando uno descubre eso, entonces ya no se puede separar las dos cosas, ¿no? La escritura ni la lectura. Porque cuando no tiene, entre comillas, la llamada inspiración de la que hablaban los románticos, ya sabemos que la inspiración no existe, que lo que existe realmente es el trabajo, la lectura, la experimentación, los viajes, la experiencia amorosa vivida y leída. Esos son los elementos que nos van a dar entonces la pauta para escribir. Porque uno no puede escribir si no tiene experiencia. El escritor siempre escribe sobre la experiencia, tanto personal como social, ¿no? Que hay una gran manifestación en el país, que hay grandes contradicciones, eso puede aparecer en una novela.
que los grandes crímenes de la sociedad colombiana han aparecido en novelas. La muerte de Gaitán, por ejemplo. Y se han convertido en cuentos, en novelas. ¿Por qué? Porque se tomó de la realidad un aspecto muy importante que se volvió literatura. Y a través de la literatura, entonces, se da a conocer la problemática social que vive un país. Exactamente. Antonio es sinónimo de poesía. Antonio, ¿cuáles han sido esos temas que usted ha marcado más en las obras que ha publicado? Cuéntenos un poco hacia cuál es el enfoque de Antonio Acevedo. Bueno, mis temas fundamentalmente, los géneros que yo trabajo son la poesía, un poco el ensayo literario, histórico y filosófico. Otro es, digamos, los artículos, también literarios, históricos y filosóficos, la reseña periodística, la columna periodística. Esos son como los temas que yo he trabajado, ¿no? ¿Por qué esos temas y no otros? Porque es lo que me ha llegado, ¿cierto? Uno no puede escoger un tema, sino que es el tema el que lo escoge a uno. Y entonces aparecen ahí, en poesía, por ejemplo, aparece el poema amoroso, el poema erótico, el poema social, el poema intimista, inclusive el poema de carácter ecológico, etcétera. He tratado de abarcar todos los temas, ¿no?, en poesía. ¿Y por qué? Porque eso es lo que me ha llegado, eso es lo que, sin yo buscarlo de alguna manera, eso me llega. No por la vía de la inspiración, que no existe, sino por la vía de la experiencia, resultado de la experiencia vivida y de la experiencia leída. Si yo hago un viaje a las Bahamas, si yo hago un viaje a la costa, seguramente ese viaje van a resultar varios poemas, ¿no? Porque ver la naturaleza, ver el mar, ver el paisaje, eso inmediatamente produce seguramente un texto literario que uno lo quiere inmortalizar a través del lenguaje. Y de paso uno de alguna manera inmortaliza esa experiencia, ¿no? Es así, entonces nuestro maestro es más ligado a las emociones, a lo que ve, a lo que le capta su sentido, a lo que le capta su atención. Maestro, hablemos un poco de las obras que ha publicado. En un breve recorrido, 6 plegables de poesía y libros de poesías y ensayo. También tenemos una que es Arte Erótica, en 1988. Hace mucho tiempo nuestro maestro inició en el arte de las letras. Los girasoles de Van Gogh en 1999, Atlántida en el 2004, En el país de las mariposas en el 2007, Poesía de viva voz, es un CD 2004. Y también tenemos Por la reivindicación del cuerpo y la palabra, reseñas críticas 2008, La pasión de escribir, son artículos, ensayos y entrevistas 2013, La poesía está en otra parte 2016, también dirige una web, el blog www.sociedaddelospoetas.blogspot.com, y también tenemos Textos Libres, Antonio Acevedo Linares, donde es una recopilación de un poco. Cuéntenos en un breve recorrido de estas obras que hemos nombrado, ¿cuál es la que más tiene impacto sobre Antonio Acevedo como escritor y a cuál es la que más le ha gustado pues a todas las personas, a todos sus lectores? Bueno, yo efectivamente comencé mi ejercicio literario de lectura y escritura, porque eso se inicia de manera simultánea, fue por allá en los años 80, ¿no? Saliendo del bachillerato, entrando en la universidad, como lo decía. En ese periodo fue que inicialmente yo comencé a escribir poesía, luego escribí mucho aforismo, tenía mucha influencia, digamos, de lecturas no de escritores, sino más bien de filósofos. Fueron las lecturas de Marcuse, de Erich Fromm, fueron las lecturas de la Escuela de Frankfurt, y esas lecturas fueron las que me llevaron después, muchos años después, cuando terminé la carrera de Sociología, a estudiar filosofía y a estudiar filosofía fundamentalmente y sociología. La literatura de alguna manera la aprendí, digamos, empíricamente, ¿no? Leyendo a los autores. El primer libro que yo publiqué fue un texto de una recopilación de poesía amorosa, erótica, que se llamó Arte Erótica. Estamos hablando del año 1988.
En 1988 yo me graduaba como sociólogo y entonces para como festejar ese acontecimiento, ese mismo año de graduación como sociólogo, publiqué ese libro que se llamó Arte Erótica. Antes de ese libro ya había publicado un plegable en 1987. Esos plegables yo los publicaba porque cuando me invitaban a hacer lecturas literarias en los colegios, en las universidades, en las bibliotecas, yo regalaba ese plegable como una forma pues de dejar una huella allí del autor que habían invitado. Entonces, como no tenía libro, yo dejaba más bien el plegable y el plegable se leía pues muchísimo. Entonces, la primera recopilación del 88 fue esos poemas eróticos. Luego vino un texto que se llamó Los girasoles de Van Gogh, una recopilación de varios libros. Yo llegué a un momento en que tenía como 10 libros de poesía escritos. Obviamente no los iba a publicar uno por uno, sino que hice una selección de los 10 o 12 libros y saqué un libro que se llamó Los girasoles de Van Gogh. Luego hice lo mismo con otro libro que se llamó En el país de las mariposas y luego otro texto que se llamó Atlántica. Esos 3 textos son una especie de trilogía poética donde yo recojo todo lo que había escrito de ese entonces. Si me puse a hacer cuentas, en ese momento ya tenía yo escrito como 15 o 16 libros de poemas. Muchísimos, maestro. Y esos poemas, por cada libro hagamos un promedio. Más o menos cada libro tenía un promedio de 50 poemas. ¿Recuerda alguno de esos poemas de los que usted haya hecho, que le haya impactado y que todavía lo conserva en su viva memoria? Todos los textos, los buenos poemas que yo creo que tengo, fueron esos libros, ¿no? Fundamentalmente en Los girasoles de Van Gogh, ¿cómo se llama? En El país de las mariposas y Atlántica. Ahí hay muchos poemas de esa época, ¿no? Y son los mismos poemas que aparecen en el libro, algunos de ellos en el textos libres. Por ejemplo, está Mi oración amorosa, que es un texto poético utilizando el esquema del Padre Nuestro. Yo lo convierto en otra cosa. Lo podemos leer si quieres. Claro. Oración amorosa. Amor mío que estás en mi cielo, amoroso sea tu nombre. Déjame entrar en tu reino. Amémonos a nuestra voluntad, haciendo días como en las noches. Dame los besos y caricias y rosas y abrazos de cada día. Perdóname los olvidos, como también perdonamos a los que nos olvidan. Déjame caer en la tentación de tu cuerpo y librémonos de la muerte, del deseo y el amor. Entonces, esos son los poemas que yo escribí durante esa década, ¿no? Ya llevo entonces, si hacemos cuenta, más de 40 años escribiendo poesía y no he parado todavía, ¿no? Aunque ya en los últimos años ya he escrito menos, ¿no? Ya soy más lento para escribir, porque ya comienza uno a repetirse los temas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí en esos casos? Hay que viajar mucho, hay que leer mucho, hay que, de pronto yo lo digo medio en serio, medio en broma, hay que hacer el amor mucho, etcétera, para que entonces vuelva nuevamente a surgir la creación literaria. La creación literaria hay que alimentarla, porque uno no puede decir voy a escribir un poema, ¿no? Hay que vivir la experiencia para luego escribirla. Y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Y lo que he hecho en todo mi recorrido como escritor. Bueno, ahora hablemos un poquito y queremos, maestro, que usted nos haga unas recomendaciones. ¿Cómo fomentar el hábito lector tanto en los jóvenes como en los adultos? Porque usted nos decía que la lectura es base para poder escribir. Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar ese hábito lector? Regálenos unas recomendaciones. Hay un principio fundamental. La única forma de aprender a leer es leyendo. Y la única forma de aprender a escribir es escribiendo. Es en la práctica como uno aprende los dos ejercicios, leyendo y escribiendo. Es la única forma, no hay otra, no hay inyecciones, no hay pastillas, hay que hacerlo de manera permanente, continua, que se le convierta en un hábito. Y si logramos que eso se convierta en un hábito, llegará el día en que si yo no leo un libro, me siento mal conmigo mismo, ¿no? Siento que estoy perdiendo el tiempo. Y cuando leo o escribo,
recobre el tiempo perdido, ¿cierto? ¿Alguna estructura por seguir para iniciar esa escritura? ¿De pronto usted que la utilice o...? Los poetas y los escritores surrealistas fueron escritores de la Francia del siglo pasado. Escribían una cosa que se llamaba la escritura automática. Escriba usted todo lo que le pase por la cabeza de manera espontánea, no se ponga a corregir. Una vez que usted haya soltado todas esas emociones y las ha convertido en palabras, revise lo que escribió y mire a ver si tiene calidad literaria o no. Pero inicialmente trate de escribir todo lo que a usted le nazca de lo más profundo de su ser, sin criticarlo, sin evaluarlo. Y después usted analizándolo se va a dar cuenta si ese texto, si esa forma de escribir le hace que usted escriba cosas interesantes. Ese ejercicio hay que hacerlo. Los poetas surrealistas lo hacían. Tenían un ejercicio muy interesante. Se reunían en grupos y cada uno en un papelito anotaba un verso, lo más poético posible, y lo echaban en un sombrero. Luego revolvían todos esos versos que cada uno de los que estaban ahí presentes habían escrito, y a medida que lo iban sacando al azar, iban leyendo entonces línea por línea el texto, y ahí se formaba un poema. Eso era la creación colectiva, crear un texto poético entre varios y sacados los textos de manera al azar. Ese era un juego que de alguna manera servía para fomentar la creación literaria, ¿no? Los poetas surrealistas hicieron muchos de esos juegos. Bueno, ya conocemos uno entonces de las recomendaciones que nos entrega aquí el maestro Antonio Acevedo. Maestro, libros esenciales que debamos leer en este proceso de lectura que pues iniciamos tanto en las instituciones educativas de Barrancabermeja como en nuestras familias. Sí, yo siempre recomiendo textos básicos de literatura y textos cortos o novelas cortas. Por ejemplo, El extranjero de Albert Camus, por ejemplo, El Principito del aviador no recuerdo el apellido, textos como La Metamorfosis de Kafka, textos como El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez. Esas novelas cortas, ahí hay un tesoro. Primero porque no es fatigante, el estudiante lo puede abordar, es de fácil lectura, y hay que primero inicialmente ceder, prestar libros no demasiado gruesos, no demasiado extensos, porque el estudiante se fatiga y no lo lee. Termina haciendo una lectura panorámica o termina leyéndose los resúmenes que muchas veces están por ahí dando vueltas, ¿no? Sí. Entonces, siempre es mejor recomendar una novela corta, y esa novela corta, como el Castillo de Kafka, o como La Metamorfosis, como El viejo y el mar de Hemingway, etc. Esos textos son básicos por eso, tienen esa cualidad. Yo decía también en la charla esta mañana que una de las características de la literatura moderna es la brevedad, ¿cierto? Hay que escribir para la gente que no lee y porque la gente que le da pereza leer. Si usted le pone un texto corto o relativamente corto, seguro lo va a leer con más agrado que si le pone a leer el Quijote o si lo pone a leer la Biblia, etc. Porque es que la brevedad es importantísimo por eso, porque ayuda a generar el afecto. Borges decía otra cosa: la lectura es una de las formas de la felicidad y no podemos a nadie obligar a ser feliz. Si a mí un libro no me llega, yo comienzo a leerlo, voy en la página 4 y resulta que no me dice nada, abandónelo. Si no le dice nada, abandónelo y retómelo cuando usted sea mayorcito. Y de pronto puede ser que cuando ya sea mayor, esa lectura usted la va a entender y va a ser distinta su percepción del libro que no entendió en la adolescencia. Maestro, usted hablaba de leer textos cortos y pues les cuento un poquito a todos también los que nos están escuchando y los que nos están viendo. El Técnico Superior Industrial tiene un plan lector y durante este año tenemos
un proceso muy bonito que se llama Barranca Bermeja sí tiene que él escriba, y por supuesto usted hace parte de uno de esos autores, escritores, que en este momento está en nuestras aulas presente. Estamos leyendo tres autores, tres escritores de Barranca Bermeja que con su literatura, con su forma de llegarle al público infantil, a los chicos un poco más grandes, a los jóvenes, están creando ese hábito de lectura en nuestros estudiantes. Y bueno, el ejercicio ha sido muy positivo. Usted ha estado aquí en el conversatorio, lo ha visto, el interés está generado, textos cortos. Textos Libres es un texto corto que permite esa recopilación de cosas bonitas que usted ha podido crear desde esa mente maravillosa que tiene, maestro. Hablemos un poquito ahora en este tema, en este punto, el arte, el oficio de escribir. Entonces, desde Antonio Acevedo, cuéntenos cómo es ese proceso creativo de usted escribir su libro. Cuéntenos cómo ha sido pues ese proceso creativo que usted ha ido formando. Bueno, hay otra pregunta que se quedó un poquito en el aire, y usted me preguntaba cuál libro es de los que yo he escrito el más fundamental. Ok, sí, señor. Ya te decía que yo escribo fundamentalmente poesía, ensayo histórico, filosófico y literario. Y entonces el ensayo ha sido, digamos, un género que me gusta mucho porque es opinar sobre algo que yo he leído o que he vivido. Yo tengo otra recopilación de ensayos y artículos y entrevistas distinto a este texto que se llama Textos Libres y que se llama La Pasión de Escribir. En La Pasión de Escribir también tengo muchas entrevistas que me han hecho a mí y que yo he hecho a otros escritores. Y entonces me parece que es el libro más sólido que yo hasta el momento modestamente tengo, ¿no? Porque recojo yo lo que yo pienso y lo que yo he vivido con respecto a la literatura. Ahí tengo, por ejemplo, entrevistas que le hice a varios escritores santanderianos, entrevistas que me hicieron a mí. Tengo también algunos textos de ensayos sobre la lectura y la escritura, sobre el deber del poeta, la función de la poesía y el poeta en la sociedad moderna. Y es un texto, digamos, básico para alguien que se está iniciando en la lectura, ¿no? Se llama así, La Pasión de Escribir, que es un poquito más voluminoso que ese texto, que se llama Textos Libres, que son textos que estaban en la web, que yo los descargué y los mandé a imprimir, porque uno publica en la web muchas cosas, ¿no? Pero es mejor, como yo pertenezco a la vieja guardia, a mí me gusta el olor de los libros, poderlos abrir, poderlos subrayar, poderlos leer directamente en papel. No es lo mismo leer en la pantalla a través de un dispositivo que leer en el papel. Entonces ese texto le guardo yo mucho cariño por eso, porque reúne como lo mejorcito que yo he escrito, no solamente en poesía, sino en ensayo y en artículos, ¿no? ¿Qué consejos entonces, maestro, le damos a todos aquellos que están empezando a escribir? Cortos. Fundamentalmente, si usted tiene vocación literaria, la va a descubrir leyendo. Usted se pone a leer, de alguna manera va a descubrir las historias, se va a descubrir a sí mismo y va a descubrir que ese oficio le gusta o no le gusta. La lectura es fundamental en ese proceso. Y si logra profundizar en la lectura, usted va a descubrir que usted no puede vivir sin escribir, que usted todo lo que vive lo escribe. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer catarsis, de desahogar todo lo que tiene por dentro, de sacar todas sus emociones que tiene por dentro. Y eso seguramente lo va a hacer más feliz y más inteligente, seguramente. Usted va a tener tema de conversación cuando esté con las chicas. Usted va a tener tema de conversación cuando esté en un recinto y en un auditorio, etcétera, etcétera, ¿no? Enriquece su vocabulario y enriquece su espíritu. Exacto, por decirlo así, para el lenguaje de nuestros estudiantes lo hace más cool ante una sociedad, ante una persona donde usted se está manejando y puede, como usted dice, interactuar, y además que nos genera un pensamiento crítico la lectura. Maestro, para el cierre, mensaje importantísimo
del maestro Antonio Acevedo para todas aquellas personas que están conectadísimos con este podcast que se emite desde la institución educativa Técnico Superior Industrial? Bueno, yo los felicito a ustedes, los profesores del Instituto Técnico Superior Industrial, por este ejercicio de lectura y escritura que quieren fomentar entre sus estudiantes, ¿no? Me parece fundamental, cardinal, y los felicito sinceramente porque muy pocos colegios hacen esa apuesta por llegar de una manera distinta a los estudiantes, ¿no? A través de la literatura, a través del lenguaje, a través de esa pasión hermosa que es leer y escribir, lo que nos gusta, lo que de alguna manera nos hace sentir distintos y diferentes. Usted, después de leer un libro que le ha llegado a un mundo, seguramente va a ser otra persona, va a pensar distinto, va a ver las cosas de una manera distinta, y eso ya es una ganancia fundamental. Antes de irnos, ¿hay algún próximo lanzamiento de algún libro que Antonio Acevedo tenga por ahí bajo? De los 8 libros que he publicado de poesía y ensayos, tengo 2 inéditos. Uno de poesía que se llama La poesía es mi patria y otros poemas. Y tengo mi tesis de grado de la maestría que se llama Tolerancia, Cultura, Democracia y otros ensayos. Es el texto más académico que tengo, es mi tesis de grado de la maestría que yo hice con la Universidad Santo Tomás y algunos ensayos que hice y especializaciones que hice con la Universidad de Antioquia. Ese libro seguramente sale este año o el otro. Quiero publicar primero el de poesía. La poesía es mi patria y otros poemas. Son alrededor de unos 70 poemas. Entonces ese libro va a ser el próximo libro que yo voy a publicar. Bueno, listo, maestro. Próximo libro, La poesía es mi patria, muy atentos. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Dónde pueden adquirir las obras que ya están publicadas? Sí, yo promociono mis libros a través de redes sociales, del Facebook, directamente de Google, me pueden encontrar como Antonio Acevedo Linares. Y si hay la posibilidad de compra, pues se hace la consignación respectiva y yo lo envío por entrega, etcétera. Ese es como, digamos, el mecanismo cuando uno quiere vender el libro y no está el comprador en la ciudad, sino que está en otra ciudad. Entonces, de todas maneras, las redes juegan un papel fundamental y eso sería el punto final que le podríamos agregar a este podcast, que te agradezco, y es precisamente eso, que las redes sociales nos ayudan a visibilizar el autor y a visibilizar el libro. No como cuando escribieron los escritores, cuando no había internet, cuando no había los dispositivos que hay hoy digitales, era más difícil dar a conocer un libro. Hoy en día no, hoy en día es mucho más fácil y el libro puede llegar más lejos aún, a pesar de que haya sido escrito en papel, pero también a través del PDF, vía digital, puede llegar a muchas partes, ¿no? Bueno, maestro, muchísimas gracias a usted y a todos por estar conectados con nuestro podcast. Agradecimientos especiales al equipo de lengua castellana de la Institución Educativa Técnico Superior Industrial por este proyecto maravilloso que ha iniciado. A través de estos podcasts pues vamos a dar una amplitud sobre la importancia de la lectura, la escritura y por supuesto en estos tiempos la literatura es importante para nuestra vida. A ustedes muchísimas gracias por estar conectadísimos con nosotros. Nos encontramos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales y maestro, con usted muy agradecidos por estar en esta institución, muy agradecidos por permitirnos leerlos en las aulas y esta es su casa. Bienvenido, bienvenida la poesía, bienvenida a su literatura y por supuesto bienvenido este hijo de Barranca Bermeja, Antonio Acevedo Linares. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.